gracias, es una hora mala, puede comer, pero bueno, vamos a intentarlo hacerlo dinámico. El tema realmente es de la parte de no gastronomía, es decir, en qué se utiliza habitualmente el azafrán. Vamos a ver una especie de pequeño barrido en cuanto a publicaciones, patentes, otros usos que se les ha dado, a nivel de incluso de inventos y tal, pero para ver que realmente no está nada todavía hecho, sino queda mucho por hacer, ¿vale? Entonces es un punto importante sobre todo para verlo, ¿vale? Yo el arranque normalmente de la parte de usos no gastronómicos arrancamos habitualmente a nivel de historia, es decir, en la farmacopea popular y que habitualmente a nivel del siglo XV antes de Cristo, a nivel de egipcios y además de lo que es la parte histórica, se utilizaban para diversos usos aparte del gastronómico, ¿no? O sea, es probablemente lo que a nivel de la parte de gastronomía y antropología de la alimentación es como todos los usos en los cuales se le puede dar un alimento, ¿no? En el caso del azafrán, además, hay que tener en cuenta una cosa, y es que habitualmente en los últimos años se está publicando mucho alrededor de ello. Se está requiriendo sobre todo revisiones sistemáticas y metaanálisis enfocados sobre todo a las características no gastronómicas, es decir, tanto si tiene a lo mejor propiedades antioxidantes e incluso, digamos, sobre revisiones más generales, ¿no? En el caso, por ejemplo, del azafrán, que esta es una de las que sacaron últimamente, no se ve bien, pero para que se hagan una idea es, cuando se ponen habitualmente este tipo de revisiones, lo que se observa es de otros estudios qué propiedades tienen, sobre ese estudio que se ha realizado, en qué modelo de experimentación se ha utilizado, qué dosis se ha utilizado. ¿Qué ocurre habitualmente? Que en el caso del azafrán ocurre como normalmente hablamos en la alimentación, que tenemos los aspectos energéticos y nutricionales, como tal, que son el producto importante, pero en los últimos años lo que tiene aún más importancia es justamente lo que es la parte de los compuestos bioactivos. Bueno, los compuestos bioactivos, para que se hagan una idea, es lo que en el campo de la nutrición nunca hemos clasificado como nutrientes, no son ni minerales ni vitaminas. Los primeros compuestos que se detectaron como compuestos bioactivos era el resveratrol, que se suele encontrar en el vino, y luego ya otras propiedades que algunas de ellas las intercambiaremos con esta presentación. En el caso del azafrán, la importancia, aparte de lo que pueda ser a nivel nutricional, es en cuanto a los compuestos bioactivos. Una serie de sustancias que es una mezcla de compuestos químicos que de alguna manera pueden tener una cierta efecto sobre el organismo, que es en principio lo que está estudiando ahora. De estos compuestos, para que se hagan una idea, cuando se hace la clasificación, no solo parte de la base de que las propiedades fisiológicas son distintas entre ellos, sino que la estructura química también lo es, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que estos compuestos bioactivos a lo mejor pueden incluso tener un efecto sinérgico, antagónico entre ellos y que de alguna manera pueden potenciar el efecto fisiológico que tienen o a lo mejor enlentecer, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que habitualmente están en estudio, ¿no? Y básicamente, si se fijan, bueno, a nivel de la estructura química es muy variada los compuestos bioactivos, los cuales pueden tener justamente la azafrán. ¿Qué se ha visto? Bueno, pues normalmente para que se hagan una idea hay que echar un poco la vista atrás para ver si a nivel científico, cuando intentamos justificar la propiedad del azafrán, se ha publicado, ¿no? En cuanto a este alimento, ¿no? Lo primero que nos encontramos es que la primera publicación, que parece que en apariencia publican algún efecto del azafrán, es la que tienen aquí, que es del año 1898. Esta de aquí, ¿vale? Que este en concreto se utilizaba a nivel de la práctica dermatológica. Es decir, parece ser algo con un efecto que podía tener un efecto dermoprotector. Cuando se lee la publicación realmente no habla del azafrán, sino habla de un compuesto cuyo aroma es parecido al azafrán. Por lo tanto, no es la publicación de las primeras que se sitúa, ¿no? ¿Cuál es lo otro que en principio tenemos? La primera patente. La primera patente en la cual se utilizó parte del azafrán se basaba justamente en una especie de colutorio, ¿vale? En los cuales, esto fue en el año 34, y entre otros compuestos sí que tiene parte del azafrán en su composición. Es decir, se empezaba ya a diseñar posibles productos o productos comercializados en el mercado en los cuales podía ser útil, digamos, esta. ¿Qué pasa? Que normalmente, además, básicamente la primera publicación hay que situarla en el año 47. Y en el año 47 la sitúan por una de las propiedades que vamos a ver ahora, que es justamente antibacteriano. De hecho, lo planteaban como un quimioterápico justamente para la tuberculosis. Entonces ya empezaba un poco a trabajarse en esas líneas. Es decir, no se habrían elucidado probablemente lo que es la estructura química, pero ya se hablaba que los extractos del azafrán tenían esas posibles propiedades. ¿Qué tenemos habitualmente? Bueno, de los compuestos que hasta ahora sí que se llaman los aislados como tal, que lo vamos a ver individualmente en cada uno de los estudios,
algunos de ellos son los que realmente tienen ese efecto antibacteriano. No todos, en concreto, pero sí algunos de ellos. ¿Qué tenemos actualmente sobre el concepto del azafrán? Que habitualmente, cuando se oye de hablar del azafrán, lo clasifican habitualmente pues, bueno, como un producto que tiene muchísimos efectos, ¿no? De salud respiratoria, pérdida de peso, para enfermedades cardíacas, salud sexual, variado, ¿no? De hecho, mucha gente a lo mejor suele situarlo como un superalimento. Nosotros en bromatología los superalimentos no existen y han existido nunca, porque por definición un superalimento sería un tipo de alimento que tuviera todos los nutrientes y todos los compuestos bioactivos. Por lo tanto, el concepto no existe, ¿no? Lo que sí que existe es que determinados alimentos pueden contener algunos principios activos que sean útiles para determinadas patologías. Que eso es lo que se trata en este caso, en el caso de la nutrición, ¿no? Entonces, habitualmente, cuando nosotros trabajamos con esto, lo contaba ya, lo he contado muchas veces, que normalmente hay un circuito muy habitual cuando se genera un tipo de producto. Esto que tienen aquí es el circuito de cuando se genera o se descubre un compuesto bioactivo, cuál es el circuito habitual por donde pasa al mercado. Es decir, normalmente suele aparecer, aparte del gastronómico, en este caso porque tiene una cierta utilidad, pero luego el mismo compuesto bioactivo te lo encuentras en productos a nivel deportivo, y luego te lo encuentras a nivel clínico, y luego te lo encuentras a nivel de farmacia, y luego te lo encuentras a nivel dermatológico, ¿vale? Entonces, esto es lo que quiero ver en la charla, que veamos cómo se van pasando algunos productos, compuestos bioactivos y publicaciones de que lo van probando por diferentes sectores. ¿Por qué? Porque el mercado da juego para llevar ese producto a diferentes sectores, ¿no? Entonces es lo que se tiene que probar. Por ejemplo, algo muy típico. Si el azafrán ya se había descubierto, a lo mejor podía tener un potencial antioxidante, aunque se utilizaba a lo mejor para enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, directamente la raza es que ese antioxidante se lo lleva al ámbito deportivo. ¿Por qué? Porque ese efecto antioxidante inhibe de alguna manera los radicales libres y de alguna manera puede ser un potencial efecto pues, para reducir las agujetas, que son microrupturas fibrilares o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente vamos a ver. A nivel clínico, habitualmente, uno de los primeros efectos que se trabajó fue que tiene un efecto para reducir la obesidad, ¿vale? En el caso de la obesidad, curiosamente, aquí sí que está, digamos, más descrito qué efecto realmente es lo que tiene. No se trata, por ejemplo, de tomar mucho azafrán y de repente adelgaza, ¿no? Porque mucha gente decía, no, pues sigo comiendo mucho, ¿vale? Me tomo la selva de azafrán, oye, y me encuentro más delgado, ¿no? La historia no va a parar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se observa habitualmente? Que aquellos estudios de los cuales se ha utilizado para la obesidad tienen un efecto sobre todo hipolipidémico, es decir, va reduciendo lo que es la parte de los ácidos grasos a nivel de la sangre y sobre todo el LDL lo reduce y el HDL lo aumenta, ¿vale? Entonces esto ya da cierta pista de que puede tener algún efecto para enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces es una alternativa para tenerlo. Luego, por otro lado, hay que tener también en cuenta que el efecto que se habla aquí es sobre todo en el caso de, parece que está aquí, que lo que hace es que, por ejemplo, incrementa los niveles de adenopectina y tiene un efecto antioxidante, ¿vale? Entonces, en la suma de eso lo que hace es que la formación de las placas de ateroma la reduce, ¿vale? Entonces, eso para determinados pacientes con un posible potencial de formación de aterosclerosis lo puede ir reduciendo considerablemente. ¿Qué más se observa? Pues, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, ¿vale? Se ha utilizado como efecto antihipertensivo, en concreto justamente la quercetina, que la que viene aquí, y si se fijan, habitualmente el efecto que tiene sobre el óxido nítrico. O sea, lo que hace de alguna manera es que el óxido nítrico genera una vasodilatación de los capilares sanguíneos y para efectos antihipertensivos tiene ese efecto. O sea, una hipertensión realmente lo que te va a generar es un problema grave, sobre todo a nivel general, pero al tener ese efecto vasodilatador tiene un efecto. Tiene esa característica. Lo veremos también porque dentro del azafrán hay otra serie de compuestos con el mismo efecto, ¿vale? Pero en este caso el estudio arranca un poco por este. Luego el efecto antibacteriano es el que más estudiado está. Se ha visto, por ejemplo, que funciona muy bien el azafrán frente a la salmonella entérica, ¿vale? Algunos estudios en relación a esto pues, son bastante útiles. Luego, sobre todo, a nivel de otros compuestos, se ha observado en otros tipos de microorganismos, de Escherichia coli, ¿vale? Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Shigella flexinei y Bacillus subtilis. Es decir, en aquellos microorganismos que muchos de ellos son patógenos gastrointestinales y algunos de ellos pueden generar incluso problemas respiratorios. Entonces, tiene cierta utilidad, sobre todo a nivel de la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque en algunos de los propuestos que existían, por ejemplo, es el uso de envases que tuvieran el compuesto bioactivo para
de alguna manera, prevenir la contaminación microbiana de estos microorganismos. Pero independientemente de estas circunstancias, pues ¿dónde se ha visto esta utilidad? Bueno, sobre todo en este caso, por la formación de nanocápsulas. Es decir, se nanoencapsula el principio activo, se utiliza, por ejemplo, en determinados ensayos y el efecto realmente aumenta de la propiedad antibacteriana. Pero bueno, pues algo útil o que puede ser útil. ¿Vale? Luego, ¿qué más tenemos? El uso de ese poder antibacteriano en telas y en tejidos, ¿vale? Para protección antibacteriana. Por ejemplo, en este caso que tienen aquí, se ha utilizado, por ejemplo, para Staphylococcus aureus, para pseudomonas y Escherichia coli. Se ha estudiado también, sobre todo, para el uso de plantillas, habitualmente utilizar el principio activo, porque de alguna manera puede evitar la infección fúngica en algún caso en concreto. Entonces, la utilización de esos principios activos en determinados materiales que puedan ser adaptados deportivamente o a nivel de tejido, podría ser útil, ¿no? O incluso a lo mejor en determinadas material que se utiliza habitualmente para pacientes en hospitales, la famosa bata que se hereda, se planteaba la posibilidad de incluso para evitar infecciones nosocomiales utilizar a lo mejor parte de ese principio activo en formato de nanocápsulas que podría proteger al organismo. Son ideas, quiero decir, pueden ser por la opción de como vía de patente, como tal, pero va un poco por esa línea. Es decir, si no tuviera ese efecto no se seguiría estudiando y no se vería un poco las posibilidades. Pues en este caso en concreto, a nivel de tejidos sí se tiene bastante utilidad. En el caso, por ejemplo, del safrana, hace unos años se descubrió, por ejemplo, que lo que hace es que inhibe el crecimiento de Escherichia coli porque lo que hace es que altera la pared celular. Entonces es perfecto porque el safrana lo que hace es que destruye la pared celular y por lo tanto destruye el microorganismo. Es un ejemplo de antibacteriano directo, ¿vale? No tiene que entrar en algún mecanismo de acción de la ruta bioquímica, sino que altera la superficie celular y automáticamente se destruye el microorganismo. Ventaja adicional, que es selectivo, o sea, no ataca a otras células sino solamente a la de Escherichia coli. ¿Qué más tenemos? Se puede utilizar más a nivel de úlcera. En este caso, a nivel de úlcera estomacal, por ejemplo. Se sabe que en el caso de las úlceras estamos hablando de Helicobacter pylori, que es el típico que puede generar ese tipo de efecto. Hace ya muchos años se descubrió que realmente esas úlceras no eran producidas por nada en particular de estrés en concreto, sino por un microorganismo, en este caso el Helicobacter pylori. Y en los pacientes que originalmente tenían esas úlceras, como no se trataban con antibacterianos, no se veía una mejora, ¿no? Entonces, en este caso, cuando ya se descubrió que este microorganismo y se plantearon antibióticos, automáticamente los pacientes mejoraron. ¿Qué ocurre? Que determinados pacientes con los cuales puede haber una predisposición genética, o bien porque hay una posible prevalencia de una determinada zona en las cuales hay un aumento de úlcera, el uso generalizado, por ejemplo, de los compuestos derivados de la azafrán tiene un efecto que puede, de alguna manera, tener ese efecto antibacteriano, ¿vale? Entonces, es útil, ¿no? Es cuestión de plantearlo. ¿Qué más tenemos? Pues el punto más importante es el efecto antioxidante. Normalmente, el uso de su utilización parte de la base, desde extractos etanólicos, extractos acuosos o incluso encapsulados, porque es una manera, de alguna manera, se ha intentado plantear incluso para enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Entonces, el formato de la nanoencapsulación que permita acceder a determinadas zonas cerebrales podría ser una buena idea, ¿vale? Siguen siendo ideas, quiero decir, no es algo que en la práctica clínica se haya planteado, pero bueno, es un campo que es interesante de analizar. Hay otra cosa que tener en cuenta, que es en el caso de la diabetes, ¿vale? En el caso de la diabetes, lo que se ha visto es que a nivel de la glucemia permite de alguna manera controlarlo. Normalmente cuando hablamos de un paciente diabético, así de manera un poco general, por no entrar un poco en detalle, hablamos de dos tipos de diabetes, de tipo 1 y de tipo 2. El tipo 1 es un diabético que es insulinógeno, es decir, depende de la insulina, porque en teoría sus células del páncreas se han destruido por alguna razón y por lo tanto requiere insulina para su supervivencia. En el caso del diabético de tipo 2, lo habitual es que no sea insulinógeno porque realmente el paciente genera la misma cantidad de insulina que un individuo normal o más, pero lo que ocurre es que hay una resistencia a la insulina. Entonces, si lo recuerdan habitualmente, cuando nosotros comemos algo, que la glucemia empieza a aumentar, la glucemia hay que bajarla, ¿vale? Y lo baja la insulina. Genera la insulina como si fuera una puerta que saliera a la célula y lo que hace es que traspasa de alguna manera la glucosa a las células para intentar liberarlo del torrente sanguíneo. ¿Qué ocurre? Que cuando se realiza ese tipo de procedimiento, en los pacientes diabéticos de tipo 2 se genera lo que se denomina la resistencia a insulina. Es como que la insulina no consigue abrir esa puerta para bajar los niveles de glucemia, ¿no? En los últimos años lo que se buscaba era, muchos de estos pacientes están medicalizados, es decir,
sustancia, pero en el ámbito poblacional se sigue justificando que son productos químicos que de alguna manera buscaban como si fuera combinación con productos naturales, ¿vale? Pues en el caso del azafrán lo que se ha visto es que tiene dos efectos importantes. Uno, el efecto es que disminuye la glucemia, pero por otro lado, para pacientes diabéticos de tipo 2, lo que provoca es que la resistencia a la insulina la va restringiendo. Entonces, de alguna manera puede generar una recuperación, no digo inmediata, porque son pacientes crónicos, pero el uso de determinados complementos alimenticios a la hora de consumir, aparte de la medicación, podría ser útil para ello, ¿vale? Entonces, tiene ese cierto interés. Pero aquí es donde viene, que es lo que siempre nos gusta poner, que es el caso de la investigación. El primer estudio sí que justifica eso, pero luego el segundo, que se acaban a poco tiempo, dice que no, ¿vale? En este caso en concreto, se utiliza un consumo de varios productos, entre ellos justamente el azafrán, para comprobar el control glucémico, el perfil lipídico, el exceso oxidativo y la inflamación. El resultado del estudio lo que justifica es que parece ser que el azafrán no tiene esa utilidad. Porque eso es una investigación que pasa mucho. Uno dice que sí, otro dice que no, hay que hacer una revisión sistemática, alguien que nos diga algo en ese aspecto. Pero en este caso en concreto, partimos de la base de que siempre hay un posible error, no en la investigación, sino en la justificación de la conclusión. ¿Por qué? Porque en el anterior artículo se trabajaba con extracto de azafrán, mientras que en este se trabaja con diferentes compuestos. No sabemos si tiene un efecto sinérgico antagónico entre ellos. No sabemos realmente a lo mejor si la dosis que se le ha dado es distinta a la anterior. A veces normalmente el público en general lo que nos pide normalmente es que demos respuestas simples a preguntas que no son tan simples. No es que sea bueno o malo, pues depende de la dosis, depende de cómo se ha suministrado, depende de la variabilidad del individuo. El azafrán puede tener algún efecto sobre todo beneficioso, por ejemplo a nivel del microbioma intestinal. Puede favorecer o reducir de alguna manera la carga microbiana de patógenos peligrosos, como hemos visto antes, pero curiosamente tiene un efecto prebiótico. Por lo tanto, lo que hace es que favorece la zona donde la flora buena va a estar, ¿vale? Entonces, de repente, claro, cada individuo tiene un microbioma distinto. La nutrigenómica también entra en funcionamiento. Sí, intentar justificar esa respuesta siempre a veces es un poco complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues habitualmente lo que tenemos que hacer es comprobar si existe probablemente otro estudio en concreto, ¿vale? Y entonces nos encontramos con esa divergencia. De repente ahora ha aparecido otro que te dice que sí que tiene ese efecto. Y que tiene un efecto con respecto a la resistencia a la insulina y que por lo tanto es importante. ¿Cuál es el problema? Cuando coges el artículo dice se trabaja sobre ratas. Entonces la extrapolación de los datos de ratas a seres humanos sigue siendo otro problema, ¿no? Entonces, eso no va a aparecer mucho, ¿vale? No podemos obtener ese tipo de respuestas tan simples, ¿vale? ¿Qué sabemos hoy? Hay una revisión sistemática y una metaanálisis que es lo que nos da un poco las pistas. Normalmente eso se suele hacer cuando ya hay una serie de publicaciones, un poco para ver realmente qué hay, porque hay mucha divergencia. Y lo que se justifica es lo siguiente, fíjense. Habitualmente lo que sí que se ha visto es que los antidiabéticos generan una serie de efectos. Por ejemplo, sobre el nivel de insulina, hay un incremento en el nivel de insulina en el caso de la diabetes. Hay un decrecimiento en el nivel de la glucosa. El efecto normalmente habitual es que el azafrán, a través de una serie de los compuestos bioactivos, tiene ese efecto básicamente para reducir esa resistencia a la insulina. Y tiene sobre todo más interés en el caso de la diabetes de tipo 2 que la de tipo 1. ¿Vale? Entonces, es un dato tremendo. Entonces, son algunos de los efectos de los cuales se ha visto. ¿Qué se ha visto además? Que de los compuestos que actúan habitualmente hay una modulación incluso del balance del sistema oxidante y antioxidante. Hay una inhibición de la actividad de la lipasa pancreática. Hay una corrección de la resistencia a la insulina y hay una estimulación de la regeneración de células beta de los islotes del ángel, que son los que realmente los pacientes diabéticos de tipo 1 están destruidos. No significa que los vaya a recuperar, pero un paciente de tipo 1 conviene evaluar si esas células pancreáticas están del todo o no dañadas, porque si a lo mejor en un momento determinado no estuvieran del todo dañadas, de cierta manera pueden ligeramente recuperarse. Eso significa que el paciente no es que vaya a mejorar completamente una diabetes de tipo 1, sino que simplemente lo que hace es que tienes una sustancia protectora para evitar que esas células del páncreas se vayan destruyendo, ¿no? Pero bueno, son herramientas interesantes. Luego, por otro lado, lo que se ha visto es que, por ejemplo, su uso se traslada ya fuera del ámbito clínico. Por ejemplo, se podría utilizar como ingrediente para panes, ¿vale? Para panificación como tal. En este estudio de aquí, lo que se observa es que el uso como ingrediente tiene un efecto antidiabético. Lo contaba Pedro el año pasado, pues realmente es que hay panes específicos. Hay un pan de azafrán, este que es el Luchecar,
es el que se utiliza habitualmente y bueno, son formas distintas para nuestra población, pero en otros países se utiliza. Entonces, bueno, pues su uso como ámbito antidiabético podría ser utilizado no como complemento, sino como ingrediente alimentario en alguno de los productos. Sigue siendo algo a tener en cuenta. ¿Qué más tenemos? Luego está el caso del anticancerígeno. Aquí hay que tener mucho cuidado porque habitualmente cuando hablamos de cáncer hablamos de una enfermedad multifactorial, ¿vale? Entonces, ni todos los cánceres son lo mismo, ni todos se actúan de la misma manera. Entonces, normalmente cuando se hacen estudios, habitualmente in vitro, lo que se hace es que se prueba sobre células, que son muchas de ellas cancerígenas, determinadas sustancias, a ver cómo funcionan, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta porque de esos resultados es lo que se publica. Entonces, yo a lo mejor me puedo encontrar una publicación en la cual me dice, por ejemplo, que hay 3 compuestos justamente del azafrán que son los que inhiben el crecimiento de células cancerígenas justamente in vitro, ¿vale? La extrapolación habitualmente a estudios en humanos pasa por muchos pasos, ¿vale? O sea, y tiene que pasar pues, de in vitro a in vivo, luego tiene que pasar varias fases y eso implica un estudio de ensayos clínicos, los cuales podemos estar hablando de muchísima inversión y sobre todo de mucho tiempo. Entonces, aquí lo que se tiene en cuenta es que sobre el efecto de estos compuestos sobre las células cancerígenas, lo que hay que averiguar es cuál es la ruta metabólica en la cual tiene o inhibe ese crecimiento, ¿vale? Por si acaso en algún momento determinado podemos contrastar eso con el estudio en persona, ¿no? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Esto sería uno de los estudios y este además sería otro de las revisiones que además se sacaron, en los cuales justamente se trabajaba con otros modelos, pero justamente para cáncer de próstata. Habitualmente en los estudios de cáncer de próstata, uno de los compuestos bioactivos que tiene como más fama en los últimos años ha sido justamente el licopeno, que habitualmente se encuentra en el tomate. Entonces, en estudios epidemiológicos, que hay que tomarlo siempre con pinzas, habitualmente en aquellas poblaciones que consumen mucho tomate, la incidencia de cáncer de próstata disminuye, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso implica, que ahora veremos cuál es la justificación, que no se trata de consumir a lo mejor mucho tomate, sino se trata del efecto de bioaccesibilidad y biodisponibilidad de ese compuesto para ser absorbido y que llegue a donde tiene que llegar. Porque normalmente, por mucho que, es como cuando hablamos, por ejemplo, ¿qué alimentos tienen mucho colesterol? El huevo, sí, pero el huevo, por mucho que tenga colesterol, la absorción es casi mínima. En el caso de los tomates, el licopeno sí que tiene también esa alternativa y puede tener una alta proporción, pero realmente la absorción es mínima si no se acompaña con un ambiente graso. Es decir, por ejemplo, en el caso del gazpacho, del salmorejo que hablábamos en la comedia y tal, tiene un ambiente justamente en el cual se añade aceite. Lo que se ha visto que el licopeno es una sustancia que en entornos grasos se absorbe en mayor proporción. Y eso significa que llegará más en una determinada zona, ¿vale? Entonces, en este caso en concreto, a nivel del azafrán ocurre lo mismo, es decir, tenemos que comprobar que al haber estructuras químicas distintas, puede ser que a lo mejor necesite diferentes ambientes para ser absorbidos, ¿no? Entonces, es un terreno a tener en cuenta. Entonces, el uso del azafrán combinado, por ejemplo, en el caso incluso con el gazpacho, con el salmonejo, permitiría un poco aumentar ese efecto, ¿vale? Es una de las alternativas a la hora, por ejemplo, de plantear, ¿vale? Y luego, por otro lado, aparte se ha utilizado, se planteaba utilizar en estudios en los cuales se puede utilizar a nivel, por ejemplo, de cáncer, de tumores de cánceres en piel, sobre todo, ¿no? Eso es una de las vías que cuando se descubre a lo mejor que si yo estudio sobre una línea celular determinada, y esta línea celular, por ejemplo, me determina un tipo de cáncer específico, a nivel de piel, por ejemplo, el paso automáticamente se hace, porque se dice, si funciona a nivel in vitro, lo que hago es que utilizo el producto para embeberlo, a lo mejor en alguna crema que la puedo utilizar a nivel dermal, ¿no? Entonces, digamos ese cambio, ¿no? de línea de trabajo habitual, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos que normalmente se plantea también incluso para Alzheimer. ¿Por qué? Porque normalmente todos aquellos alimentos que tengan propiedades antioxidantes, probablemente una de las alternativas que lo vas a llevar seguro para Alzheimer, ¿vale? En este caso, lo que se observa, por ejemplo, es que en este caso la clorofila sí que se observa ese potencial antioxidante, pero cuando está en un extracto acuoso, ¿vale? Que eso es lo que un poco hace esa pequeña variación, ¿no? Y aquí hay un estudio en el cual se utilizó justamente para la terapia de enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Se ha visto que tiene esas propiedades. No es un estudio que de alguna manera nos dé la pista de que hay que utilizarlo, sino esto requiere que aunque salga un artículo, lo que hay que comprobar es esperar una serie de años y ver cómo van los estudios para que alguien a lo mejor en una revisión te pueda comprobar o verificar si esto funciona o no.
Pero bueno, es una posible alternativa tremenda. Hay otra opción que es justamente la opción como anticonvulsivo. Aquí, el año pasado sí que ya se descubrió el efecto normalmente en los cuales tenía este efecto, es una ruta bioquímica como tal, pero normalmente lo que hace es que actúa sobre todo sobre el glutamato, que es uno de los efectos sobre los cuales se tiene ese efecto a nivel de la convulsión. Entonces lo que hace es que lo reduce. Entonces, parece ser que el azafrán actúa sobre ese compuesto y al reducirlo el efecto anticonvulsivo disminuye. No es que desaparezca, este tipo de cosas que tienen la precaución, pero bueno, es un producto interesante para pacientes en los cuales cuando se les está dando un tratamiento farmacológico vayan asociado a un tratamiento nutricional. Es decir, hay que averiguar en estos tipos de pacientes qué alimentos consumen y una vez se sabe, desglosar con energía, nutrientes y compuestos bioactivos que tienen. ¿Vale? Es una manera un poco de verificar si a lo mejor están consumiendo una alta proporción de otros compuestos. Entonces, en este caso sí que se descubrió. Y luego a nivel antidepresivo. En el caso del antidepresivo salió el año pasado la publicación, ya se justifica realmente por qué tiene ese efecto. Aquí lo que se observa es lo siguiente, vamos a ver. En este caso, cuando se utiliza el extracto de azafrán, está hecho sobre rata, pero el mecanismo probablemente será igual en seres humanos. En este caso lo que se observa es que empiezan a haber niveles elevados de aspartato y glutamato. Y hay un crecimiento de la actividad en varios de estos receptores. Entonces, la combinación de ambos es el que produce el efecto antidepresivo. ¿Vale? En otros compuestos que se ha utilizado como efecto antidepresivo, o a veces funciona esta vía o a veces funciona esta vía. Pero en este caso funcionan ambas. ¿Vale? Entonces, esto tiene un doble efecto para el efecto antidepresivo. Es una de las cosas que está como relevante. De hecho, que he situado como dos revisiones últimas que acaban de salir para que veamos que sí que con respecto al año anterior hay más efectos. Pero eso sería un poco desafío, ¿vale? Luego está el efecto famoso afrodisíaco, ¿vale? Que normalmente esto empezó habitualmente en algunos de los estudios utilizando sobre todo ratas, ¿vale? ¿Cuáles son los constituyentes habituales de este efecto? El safraná y la rosina, ¿vale? Estos dos compuestos evidentemente se habían planteado en rata de laboratorio. Yo aquí siempre digo lo mismo cuando explicamos nutrición, porque el efecto afrodisíaco aparece en muchos alimentos, ¿vale? Entonces hay que tener un poco la precaución a la hora de estudiarlo. ¿Por qué lo digo habitualmente? Porque siempre pongo el ejemplo el 3 de junio del 2008 apareció en prensa esta nota. La sandía era como la viagra natural, ¿vale? Y tiene el mismo efecto que la ajo, ¿vale? Y eso provocó que ese año se vendían 3 veces más sandías, triple de venta de sandías, que en años anteriores. Este estudio se hizo en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del IATA. Yo soy director de la clínica nutricional, nos pasó que conforme la gente iba llegando, nos decía que hemos visto un estudio, bueno, hemos visto una nota de prensa de la sandía, que es como la viada, pero yo estoy comiendo sandía, pero vamos, no hace nada. O sea, estoy hinchado, tengo que salir a hacer pero vamos, de ahí no pasa. Entonces, claro, ahí lo que hicimos fue, a ver, vamos a irnos al estudio original, porque ya está claro. A ver, yo siempre digo lo mismo, normalmente cuando la prensa coge la nota del artículo, te lo vende para que sea lo mejor. Entonces, aquí la cuestión es que en el caso de la sandía, curiosamente, sí que tiene ese efecto, porque curiosamente tiene una alta proporción de arginina. La arginina en el organismo se transforma en óxido nítrico y es un vasodilatador, que es igual que el efecto de la viagra, es decir, es lo mismo, ¿no? Ahora, la cuestión es que el estudio justifica que sí que hay una alta proporción de arginina, pero en la zona verde, que es la que desechamos, no en la roja. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el consumidor habitualmente lo que piensa es, como el rojo es pasión, directamente tiene ese efecto afrodisíaco, me como la sandía entera y soy el mejor, ¿vale? Entonces ya ahí se observó que orinaba mucho, eso sí queda claro, pero vamos, que aquello no funciona. Entonces, por eso digo que hay que tener cuidado a la hora de coger el estudio como tal. Aquí en este caso, en el caso de la... No nos hemos encontrado nunca con que nadie viniera a la clínica diciendo me he comido 800 kilos de azafrán, oye, y estoy bien, ¿no? No. Aquí lo que se trata es ver a ver hasta dónde llega el estudio, ¿no? A ver, aquí sí que existe un estudio piloto, ¿vale? Y se observa, tal y como aparece aquí, que sí que hay un incremento del número de vibración de los eventos eléctricos, ¿vale? En este tipo de pacientes. Es decir, sí que se sabe realmente que el azafrán, cuál es el compuesto reactivo, que hemos visto anteriormente, y que sí que tiene ese efecto. Esto habitualmente la industria farmacéutica nada más que observa el dato, directamente lo coge, porque directamente ya piensa en un formato de complemento alimenticio para venderlo, ¿vale? Es un poco el circuito, ¿no? Pero normalmente, bueno, se ha visto que este efecto pues,
hizo una revisión sistemática de esto, ¿vale? que se realizó hace unos años, y se observa que esto es lo que a veces a lo mejor a nivel de investigación nos da mucha rabia, pero así, es que tú llegas a las conclusiones y te dice que realmente el azafrán tiene un efecto positivo en la disfunción eréctil. Pero siempre aparece un punto y seguido que te dice, sin embargo, nuestro estudio demuestra resultados contradictorios sobre los parámetros del seno. En la interpretación de los resultados está limitado porque sobre todo por el flujo de la metodología de los estudios incluidos, de los estados de disfunción eréctil y de la heterogeneidad, sobre todo de los pacientes. Por lo tanto, se requieren más estudios. Eso es una revisión sistemática que tú se supone que ya alguien te recopila toda la información, de repente dices tú, a ver, sí o no, es lo que quiere la población. Y entonces te quedas con la gana, y sí y no, o sea, tienes que esperar como más estudios. Estos son importantes los estudios, pero porque te da un poco la pista sobre qué principios activos hay que trabajar, no sobre coger todo un extracto, porque al haber tanto compuesto, puede tener diferentes efectos. Entonces, estos principios, digamos, serían las posibles propiedades. Ahora es cuando de repente ocurre el circuito, ¿vale? En el cual las industrias la aprovechan entre ellas, ¿vale? Por ejemplo, yo me voy aquí y de repente digo, vale, yo he visto todas estas propiedades, ¿vale? Y si me las llevo, por ejemplo, para el ámbito deportivo. El ámbito deportivo, en los últimos años es donde se venden más productos. Desde geles, barritas, en el uso justamente de las maratones, el uso de compuestos asfixiantes se han incrementado, ¿no? Entonces, esto el mercado lo ve como algo interesante. Este caso en concreto se habla, por ejemplo, de una suplementación previa al ejercicio en el cual se utiliza el azafrán para evitar sobre todo la inflamación y la oxidación lipídica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de deportistas que hacen deporte de larga duración, desde Ironman, a lo mejor maratones, ¿vale? En los cuales ahora que se ha puesto tan de moda, ¿vale? Y que la gente corre más, es cierto que se ha observado también que paralelamente ha habido un mayor número de lesiones deportivas. ¿Por qué? Primero, porque no están preparados a la hora de correr, y segundo, porque nosotros cuando estudiamos la carrera nos decían siempre lo mismo, que era que cuando se nos formaban las agujetas, pero que no hacíamos deporte, había que tomar agua azucarada, que era la norma habitual, ¿no? Hasta que algún iluminado, un laboratorio dijo, a ver, si eso se produce a nivel anaeróbico, si yo pongo el azúcar, a ver si eso cristaliza para provocar ese daño, y se vio que no. Entonces, nuevamente lo que se sabe ahora es que las agujetas son microroturas fibrilares, es decir, las lesiones deportivas se incrementan cuando el cuerpo no está adaptado. Entonces, eso provoca que realmente cualquier ejercicio intenso a nivel muscular va generando esas lesiones, ¿no? Esas lesiones se van incrementando habitualmente si tú tienes un ambiente que es muy oxidativo, ¿vale? Porque, por ejemplo, el mismo ejercicio lo es. Entonces, ¿qué busca la industria deportiva? Suplementar con antioxidantes que de alguna manera permitan reducir esos radicales libres y que no lesionen a nivel muscular, ¿no? Un poco el circuito, ¿no? Para hacer eso tiene que ser algo que realmente lo puedan consumir en el momento y que actúe de manera inmediata, porque cuando tú estás corriendo a lo mejor una maratón y vas justamente a recoger el agua o en un momento determinado, buscan utilizar ese tipo de sustancias para que cuando llegue a la meta esa lesión no se produzca, ¿no? Entonces, la industria deportiva, que va muy a la par de la farmacéutica, busca ese tipo de productos. Entonces, en principio, este estudio lo que comprobó es que, tal y como aparece aquí abajo, dice que realmente la azafrán sí que tiene ese efecto, ese agente, o esa actuación antioxidativa y antiinflamatoria, lo que puede ser útil para deportes de resistencia, ¿vale? Es decir, para una carrera corta no tiene sentido, ¿vale? Porque realmente a nivel del cuerpo, en una carrera corta, habitualmente lo que se suele hacer es utilizar otro tipo de reserva. Cuando hablamos, por ejemplo, de una carrera a lo mejor de 100 metros, de 200 metros, normalmente lo que se suele movilizar es el glucógeno. Normalmente nuestro organismo, para que se hagan una idea, eso lo cuento muchas veces porque me llama mucha atención. Cuando, por ejemplo, ustedes han hecho a lo mejor algún tipo de dieta, es muy habitual los pacientes en las 2 primeras semanas que adelgazan mucho, ¿vale? Y eso habitualmente se produce porque lo que se suele perder es agua. Entonces es una pérdida relativamente muy rápida. ¿Por qué? Porque normalmente nuestro cuerpo almacena los nutrientes o los compuestos energéticos en 4 vías. En forma de ATP, que eso es muy rápido, que se gasta enseguida. En forma de glucosa, pero glucosa puede ser el que se encuentra a nivel de torrente sanguíneo, que ese se agota enseguida, o la movilización del glucógeno que tenemos a nivel del músculo y del hígado. La siguiente movilización sería a nivel de los lípidos, los adipocitos.
¿vale? Porque la siguiente vía serían proteínas, esto se produciría en un estado de desnutrición, ¿vale? A nivel deportivo, a no ser que tengas algún tipo de nutrición previa, no es fácil encontrarlo, ¿no? Entonces, ¿aquí por qué lo digo? Porque habitualmente, cuando los deportistas de maratón llegan a la meta, era muy habitual oírles decir que se lo llevan enseguida a consumir comida, sobre todo hidrato de carbono complejo. ¿Por qué? Porque en el periodo posterior al ejercicio se suele abrir lo que es una ventana de absorción rápida de glucosa para recomponer las reservas de glucógeno. Y de esa manera el deportista que esté al máximo del glucógeno. ¿Qué ocurre? Que nuestro organismo solamente puede almacenar en todo el cuerpo básicamente 500 gramos de glucógeno. Es decir, son 400 gramos a nivel muscular y 100 gramos en el hígado. Cuando alguien consume realmente lo que es la glucosa y se almacena en forma de glucógeno, fisiológicamente lo que ocurre es que por cada gramo de glucógeno que se almacenan 3 gramos de agua. Por eso es importante que los deportistas consuman agua conforme toman la debida de reposición. ¿Qué ocurre? Que cuando la persona va a adelgazar, habitualmente se suele perder esos 500 gramos de glucógeno. Pero asociado a la pérdida de un gramo de glucógeno se pierden 3 gramos de agua. Por eso es algo rápido. Habitualmente en la práctica cotidiana muchas dietas se plantean en formato de que sea diurético, porque así orina mucho, pero eso fuerza a perder agua, entonces puede provocar un efecto de deshidratación. ¿Qué ocurre? Que al reducir, o sea, al deportista, cuando tú le das ese glucógeno para que absorbe esa cantidad y lo almacene a nivel de glucógeno, eso lo que implica es que tiene que tener alguna sustancia antioxidante. ¿Por qué? Porque la recarga y vaciamiento muy rápido del glucógeno puede dañar la fibra muscular. Entonces requiere que tenga una sustancia antioxidante para evitar la formación de esos radicales. Por eso habitualmente, lo habrán oído veces, que normalmente las mejores dietas de adelgazamiento son aquellas que consiguen entre 0,5 a 1 kilo por semana. Si es menos de 0,5 la dieta no funciona, y si es mayor de 1 kilo por semana se llaman dietas peligrosas. Y ese 0,5 a 1 kilo por semana es porque es por eso, por la pérdida de glucógeno. Porque en las 2 primeras semanas realmente lo que se puede perder son hasta 2 kilos, de los cuales hay glucógeno. Pero tú estás perdiendo glucógeno y agua. Pero cuando esto ya se ha acabado, lo que siguiente que viene son la grasa. Pero por cada gramo de grasa que elimina 1 gramo de grasa. Por eso son 0,5 kilos por semana, ¿no? Entonces es un rango interesante. Entonces, independiente que sea un tratamiento para reducir el glucógeno como la grasa, requiere el consumo de antioxidantes. Esto en principio sería para esta alternativa a nivel de proteína. ¿Qué es la otra alternativa que nos encontramos? Sobre todo a nivel de cosmética. En este caso en concreto, el uso de los extractos etanólicos son utilizados habitualmente en productos de belleza, ¿vale? Es uno de los trabajos que se realizaron hace unos años y se ve que tenían un posible potencial, tanto los principios activos que se extraen como tal, o incluso esos extractos, ¿vale? ¿Qué se ha planteado? Se ha planteado en cualquier tipo de producto. Por ejemplo, aquí en jabones se utiliza el extracto y eso es uno de los casos de los que están comercializados, ¿vale? En formato de jabón. Me lo encuentro también, por ejemplo, para productos para champú o para cabello, ¿vale? Sobre todo incluso para caída de cabello se utiliza, ¿vale? Porque normalmente el estrés que a lo mejor afecta a nivel ambiental, le llaman el efecto ambiental, pues podría de alguna manera alterar el folículo piloso, porque el uso de esos antioxidantes puede de alguna manera alterarlo. ¿Qué más tenemos? Incluso a nivel de aguas, ¿vale? Aguas aromatizadas con azafrán. Esta es alguna de las que están comercializadas como tal, ¿vale? Tenemos una idea de moda, ¿vale? O bien incluso cuando pasamos a los masajes, ¿vale? O sea, todo lo que nosotros el año pasado contábamos, el uso, por ejemplo, de masajes en relación a que tengan azafrán, existen algunos. Por ejemplo, esta es una compañía que realmente tiene una cartera de masajes que se llama Bicicleta Turquía, ¿vale? Entonces te dice que existe un masaje que utiliza la palabra oriental, en este caso el azafrán, un deleite para los sentidos por su aroma, su color y su poder antioxidante, que incluye exclusivas técnicas manuales, ¿vale? Bueno, en el caso de los masajes no solamente aparece aquí, sino aparece, por ejemplo, en otro tipo de masajes. En la frente, por ejemplo, ¿vale? La aplicación de alguna pasta que de alguna manera permita ese efecto, ¿no? Todo lo que sea a nivel cosmético, una vez ya está puesto el producto en el mercado, pues se utiliza para cualquier otra. ¿Dónde me encuentro otra opción, por ejemplo, distinta? Por ejemplo, cuando yo hablo en el caso de farmacia, me lo puedo encontrar ya vendiéndolo como complemento. En este caso, por ejemplo, para adelgazar, se utilizaría, es uno de los productos comercializados para adelgazar. Este sería, sobre todo, para aumentar el estado del ánimo, ¿vale? Va en relación con lo que hemos visto antes, o incluso para dormir,
En el caso de la combinación, en este caso de compuesto de melatonina con extracto de azafrán, pues podría tener un efecto. El argumento que aparece en el complemento es que normalmente el efecto de la melatonina sí que está comprobado. En el efecto del azafrán lo que parece ser es que el azafrán puede ser que tenga una característica que favorezca la biodisponibilidad de la melatonina, ¿vale? Entonces está, en publicaciones no lo llega a ver, se especifica complementos alimenticios que hay un mercado ahí que es muy complicado de controlar, ¿no? Entonces, básicamente yo lo busco en publicaciones pero no lo encuentro. Entonces el argumento que plantea es poder utilizar. O luego a lo mejor me lo encuentro incluso aquí como un complejo en el cual puede ser utilizado como potencial antioxidante. Un tipo de formato, pues algo parecido. O luego esto, que es el mismo que hemos dicho antes, pero que es justamente un regulador del sueño y del ánimo. Son productos que están como acá. O este que tenemos aquí, pues son un poco para el ánimo, el positivo, ¿cuál es el principal problema de todo esto? Normalmente solemos decir, fijaros, habitualmente, aunque el efecto sea las industrias que hemos visto, en las últimas 2 publicaciones que han sacado este año ya se habla de otra serie de aplicaciones. En este caso, por ejemplo, hablamos de la agricultura, ¿vale? En este caso que tenéis aquí, el uso en la agricultura, lo que se ha visto es que puede ser un bioestimulante para las plantas de tomate. O sea, el uso como tal podría... Yo creo que el año pasado ya lo vimos, ¿no? Y además, vosotros contáis también la posibilidad de que se pudiera utilizar, por ejemplo, para enfermedades fúngicas del suelo en la agricultura. Sí. Por lo tanto, sí que hay, ahora ya está verificado, ¿no? Con este tipo de estudios, ¿no? Entonces, el efecto antifúngico, que es cierto, que yo no lo he comentado en el anterior porque era antibacteriano, sí que se ha visto bastante fuerte como en los últimos años, ¿vale? Entonces, en la última revisión ya se habla de ese efecto antifúngico, ¿vale? Pero vamos, una de las alternativas, tanto a nivel de bioestimulante de determinadas plantas, como antifúngico y luego hay otra alternativa que es que se ha visto que el uso en cultivo de lechuga lo que hace es que de alguna manera favorece la respuesta biológica y eso favorece que el crecimiento de la lechuga sea más óptimo, ¿vale? Bien porque a lo mejor destruye posibles microorganismos que tengan alrededor o bien porque algunos de los compuestos tengan ese efecto de crecer en mayor... Lo que justifica el artículo es que la lechuga es de mayor tamaño, ¿vale? Con respecto a otros estudios que lo podemos utilizar. Muy bien, del antifúngico, pues es interesante, pero el problema que tenemos para nosotros con desilusión de cloro y a lo mejor que tenga un efecto sobre la eliminación de hongo en la planificación de un tratamiento de distribución, porque realmente no hay una materia activa, evidentemente que esta mañana no hablo de uso de determinados productos fitosanitarios, pero en el azafrán no hay ninguno que esté autorizado, pero como una pesca que se mueve la cola, hay materia activa para no estar autorizada y no puedo usarla. Y si no, podría ser un uso, digamos, más natural, más de hecho, por ejemplo, en el caso de la uva, en concreto, normalmente cuando tú cruzas nuestra frontera de Francia, los vinos que habitualmente se comercializan aparecen en los laterales como ricos en resveratrol, ¿vale? Que son los compuestos como tal. Esto en principio, a nosotros a nivel de alimentación nos choca, por una razón, porque para mí el resveratrol es una sustancia que utiliza la uva como defensa de la botrytis. Sí. Pero lo que es cierto es que el resveratrol tiene un efecto biológico que es antioxidante y vasodilatador, porque es justamente cuando se hizo el estudio de los 7 países de la dieta mediterránea, el de la paradoja francesa. ¿Cómo es posible que los franceses, con la carga de lípidos que consumieran, porque consumían vino? Bueno, y este era el vino tinto, ¿no? Pero entonces lo que me choca, porque por ejemplo, es un compuesto antifúngico, el resveratrol, que tiene propiedades biológicas buenas para el ser humano, pero para mí, si yo veo una botella que venga rico en resveratrol, lo que me está indicando es que utiliza una uva que está contaminada. Porque normalmente en la selección de la uva en terreno, tú lo que haces cuando la uva está llena de hongo, la quitas. Pero si está llena de hongo es que las utiliza para hacer el vino, ¿vale? Entonces nosotros hicimos hace unos años un estudio con bodegas de cooperativas en los cuales justamente se están intentando determinar la presencia de algún tipo de contaminante, en este caso micotoxinas, que son toxinas de hongo. Claro, nos encontramos con que la diferencia en la elaboración de los vinos entre el tinto y el blanco es que el vino tinto requiere un proceso de maceración, el pellejo de la uva se deja para que vaya macerando, pero en el vino blanco no. Y la sorpresa fue que en el vino de cooperativas de vino blanco, que se supone que esa uva no tiene un proceso de maduración, había mayor cantidad de micotoxinas.
Lo que me está indicando es que habían utilizado uva contaminada para el proceso de elaboración. Pero yo creo que a lo mejor en el caso del porno, a lo mejor la idea sería a lo mejor utilizar a lo mejor ese tipo de sustancias naturales que a lo mejor pueden ser aplicadas al campo. Exactamente. Pero en forma de nanocápsula. No campo, incluso para dar baños a los hornos. Estamos imaginando. Sí, sí. Baño a los hornos, igual que te decía, un baño de hace 5 minutos es una disolución de Proclaf. Por ejemplo, eso hacerlo con un baño de la concentración de azafrán o de una materia activa o de un compuesto bioactivo que es de azafrán, no barato, claro, pero vamos a ver. Sí. Pero bueno, que pasó una línea, porque cada uno estaba en una salida y son aperturas, ¿no? De varios retornos lo que pasa, como son sustancias ligadas a estrés, estos mecanismos de. Entonces, claro, sustancias ligadas a estrés, pues se van a concentrar y parece que ocurre que tengan una contaminación microbiana, pero la velocidad es una respuesta de estrés ambiental, de sequía, por ejemplo, este año, posiblemente el azafrán que está sometido a un estrés muy grande, seguramente yo intuyo que la concentración de clorofina en los climas de este año va a ser muy superior a otros años, porque está sometido a un estrés hídrico y térmico. Ya no lo cuento en producción, trabaja mejor en cantidad de producción, en calidad o concentración de sustancias. Y eso no te resuelve el tema de azafrán, pero sí te puede resolver a lo mejor los otros usos que puede tener la clorofina. Sí. O sea, que estas cosas las tenemos que manejar de una vez los de más duro. De hecho, Toro, que es donde esta mañana me comentó hace un par de días que el sábado mismo en el estudio de química ni ha hecho nada. En el campo. Dice, pues este año vamos a hacer mucho gol. Lo dieron. Ustedes han dicho ya María Ángeles que Angelines, que somos una Mariana, yo Angelines que vamos a sacar y se me quedó, digo, pues lo que está diciendo no ni ninguna otra. No. Te lo avisaré, te digo. Vale, y luego en principio, esta revisión de los últimos años habla de las posibles propiedades hacia enfermedades mayores. Entonces, como la presentación la dejaré que no se ve bien, porque el problema es que está más repetido. Aquí el planteamiento original es que esta realmente fue la última revisión en la cual trataban todas las enfermedades. O sea, lo que se trataba era de verificar la diferencia entre ellas. Entonces, de las últimas que han salido, en el cual aparece tanto el nivel de principio activo como si se utilizan extractos o no, lo que se ha analizado de manera independiente. ¿Cuál es la cuestión habitualmente? Bueno, en principio, si tenemos en cuenta que normalmente a la hora de elaborar lo que es el kilo de azafrán requiere una cantidad como tú planteas, de ideas de residuos ceros o utilizar eso otro tipo de alternativas, pues bueno, el uso, por ejemplo, que se está haciendo ahora, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, es aprovechar lo que es, en el caso de la chufa, hasta ahora lo que decía era quemarlo. Lo que era, una vez se recoge, se hace quema como tal, eso es contaminante. Ahora que Valencia, el otro día le dieron el sello de Ciudad Verde, más razón aún para tirar la parte de desperdicio, y entonces estábamos planteando la posibilidad de coger ese producto para la elaboración, por ejemplo, incluso de zapatos de agricultores, los típicos que se utilizan como si fueran de esparto, ¿vale? Hacer lo que es la utilización del material y utilizarlo para tejido textil y de calzado. ¿Por qué? Porque la zona de la Comunidad Valenciana es muy fuerte en calzado. Entonces, se está pensando esa posibilidad de derivarlo como tal. Eso porque genera mucho producto. Entonces, si te lo quitas ya ahí de la línea del problema de campo, medioambientalmente favorece, ¿no? Entonces, en el caso, si hubiera residuos, en este caso de la azafrán, a lo mejor podría ser una alternativa, ¿no? Utilizar el procedimiento que se utiliza a lo mejor para hacer otro tipo de tejidos y tal, a lo mejor hacerlo. No sé, es una de las líneas que en principio, yo creo que se planteó también el año pasado, ahora contigo. No, el tema de las flores, pues yo creo que estas flores es que estamos intentando buscar una salida. Sí, porque se analizó además lo que era la parte de los principios activos también. Claro, que a lo mejor ahí tienen alguna alternativa a nivel farmacológico de la industria farmacéutica le interesa. Hay una bibliografía en restos florales que se detecta que flavanoles y safranos. Por ahora, pero yo creo que hay más. Antocianos, los violetados antocianos. Pero no es solamente flavanoles, habrá más polifenoles ahí que derivados. Es un posible límite también. Entonces hay que traerlos, concentrarlos, fabricarlos, etc. Todo eso también. Y luego, en principio, lo que también planteamos era el uso de las flores como tal, como antiocidantes, porque es la cuestión que decías tú.
una serie de compuestos que pueden tener cierto interés. Otro campo realmente que está abierto. En el caso de la composición, que sí que se planteó en el año, hace ya unos años, lo que se hizo fue comprobar realmente la diferencia que hay, ¿no?, de los compuestos dependiendo del material utilizado. Desde los compuestos de los residuos como tal, a los estilos, tiras, todo lo que es cada parte de la flor, para ver mucha diferencia de proporción. Es cierto que en algunos de los casos la diferencia es significativa, porque depende también de lo que dices tú, de cuándo se ha recogido la muestra, si hay estrés ambiental y tal, pero lo que es cierto es que, independientemente de esa variación, hay determinados compuestos que pueden ser útiles, ¿no? Entonces, el uso de esos extractos, que a lo mejor no se puede utilizar para nada, a lo mejor la industria lo puede volver a recoger para comercializar. Sería una alternativa. Claro, si ese trabajo fue una tesis doctoral y lo que se pretendía era la posibilidad de usar los residuos florales como elemento alimentario. Ya no digo que digo que la flor no era un alimento. Entonces se acabó el estudio. ¿Sabes? O sea que claro, porque tú mandando edición a solicitud, digo que yo participé en la presentación de los resultados finales y realmente claro, me han dicho que no, claro que la flor no se come todavía. Entonces claro, está claro, hay muchos estudios de composición nutricional, pero hay que ver qué hay además, hay que provocar, al fin y al cabo son flores, que te diga, a mí me han... Alguna vez la gente utiliza las flores, los restos florales en mermelada, y yo lo he probado, pero yo no lo como. Quiero decir, yo lo pruebo, pero no lo como. ¿Sabes? Yo digo, muchas gracias, como está buenísima, pero vaya, no, eso. ¿Por qué? Porque realmente es algo del uso, no es un alimento. Y la cocina ahora, yo soy de uno de los cocineros, le echáis flores a todo. Y claro, a mí me quitó una flor de una begonia, o vale, por un poquito ácida, y se va un poquito vinagre, la begonia blanca, la rosita, pero eso no es un alimento. Sí, pero ya, claro, yo qué sé, no te vamos a sacar pero te puedo dar un tractor de ese como 1 kilo de flores. Y ciudad inteligente, igual se te siga el servicio de 2 semanas, ¿sabes? No, eso cosa parece un chiste, pero es que con la bola pasa lo que te has comentado un poco de la sandía, ¿no? Desde que todo es verdad, te pego la sandía y puede dar una y se muere y dice, pues macho, me decía que la sandía era buena y resulta que me importa la sandía que yo que pues bueno, no tengo ahorita, yo no me acuerdo de toda la guardia, llevo a ver, tengo mucho cuidado con mensajes, ¿sabes? Tú realmente utilizas bien el sentido como se una respuesta por ahí. Mira, hace 3 años, en la pandemia, salió lo de la colchicina de la azafrana. Por lo que se llevó más bien, ¿no? Los medios de comunicación y tal, que si la azafrana, se encontraron los papinos egipcios, que no sé cuánto y tal. Y nosotros analizamos, y de hecho está en redes sociales, como les digo, que era Azafrán de la Mancha y colchicina, esa era la noticia, era la nota que hicimos nosotros rápidamente, los medios de comunicación, pues la azafrán analizado y sería colchicina. Pues le llamamos por los periodistas diciendo qué impacto económico podría tener la detección de colchicina en la azafrán de la Mancha. Eso es lo que me llamó un periodista, digo, ¿estás tonto? No hay de tonto, digo, ¿usted sabe que la colchicina es tóxica? Calcular calorías, ¿no? Cosa que se pudo formular en medicamentos para como antiinflamatorio por el tema de la... Sí, pero patología determinada. No, pero no puede lanzar ese mensaje a decir que van a ser eso. Entonces, las comunicaciones de efectos saludables hay que tener muchísima. Y saber eso, que penetra, pero no llega a donde llega, etcétera. La comunicación. Sí, por eso digo que. Pero bueno, que sí que hay otra serie de utilidades, los piensos a lo mejor, que podría utilizar alguna de los mejores. Sí, estamos intentando, de hecho, hay grupos interesados. En el estilo, hablando de varias cosas y para el tiempo. Y lo mismo, ha habido como varios estudios en este foro. Yo lo que me gusta llegar sobre todo en este aspecto es que, independientemente de uno de los efectos que tiene, lo que es cierto que siempre he ponido mucho de ejemplo en el caso de la cúrcuma. No utilizado como de las azafranas, sino los estudios que se realizan. La cúrcuma tiene una característica fundamental y es que tiene principios activos que se llaman curcuminoides. La curcumina, digamos, es el principio activo principal.
La curcumina sí que se estudió originalmente que tenía un efecto antioxidante, ¿vale? Además en población asiática se utiliza mucho, ¿no? ¿Qué se observa habitualmente? Que esto se puso ya hace mucho tiempo en duda, por una razón, porque es cierto que tiene potencial antioxidante, pero tiene este problema fundamental. Es que tiene un problema de biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque en población asiática, o sea, el primer estudio que sacó esa conclusión fue un estudio en el cual realizaban un estudio epidemiológico y verificaban que la población asiática tenía una menor prevalencia de Alzheimer. Y esa menor prevalencia de Alzheimer se relacionaba con el consumo justamente de cúrcuma, ¿vale? Entonces, lo que es cierto es que en los platos o toda la tecnología culinaria que se utilizaba a nivel de allí tenía presencia de curcumina. Pero hay un problema fundamental, y es que normalmente en nutrición siempre tenemos el mismo problema, y es que esa curcumina, cuando llega al organismo, solo se absorbe el 10%. O sea, de lo que se consume solamente se absorbe el 10%. Entonces ocurrió algo muy curioso, y era que en el estudio se decía que había esa menor prevalencia de Alzheimer no en aquella población que consumía cúrcuma, sino la que consumía curry. Entonces, aquí es donde viene el punto clave a nivel de nutrición. ¿Por qué? Porque cuando tú combinas, en este caso la curcumina, los curcuminoles con principios activos, con el principio activo de la pimienta, que es el que lleva el curry, que es en este caso el principio activo de la piperina, se observa que la relación entre ambos favorece la absorción a un 100% de la curcumina. Entonces, claro, ahí de repente dices tú, vale, a lo mejor la relación de ese menor efecto antioxidante en esta grupo de población no es solo por el efecto de la cúrcuma, sino es por el efecto del consumo del curry. Entonces, eso es el punto clave, que aun teniendo un principio activo con un posible potencial, lo que hay que averiguar es si tiene un efecto sinérgico. Y en este caso sí que lo había. Es decir, la piperina de la pimienta que está en el curry, combinado con la curcumina de la cúrcuma, automáticamente favorece la absorción. Entonces, de hecho, lo contrasto en la comida, ¿no? Incluso utilizarlo lo que es la pimienta ¿con qué lo utilizamos? Con cúrcuma. Entonces eso favorece algún parámetro que te va mejorando, ¿no? Un punto importante. Entonces, la biodisponibilidad siempre hay que tenerla ahí, y desgraciadamente los estudios nutricionales, cuando se realizan, hay muy pocos estudios de biodisponibilidad. Es un campo relativamente nuevo hasta hace unos años. ¿Por qué? Porque nuestro problema en nutrición es que veníamos de un A y A U, que decíamos que como los nutrientes eran lo más importante, sabemos los mecanismos de entrada, porque hay transportadores que están claros. Pero en el caso de los principios activos no tenemos claro por qué parte se absorbe. Claro, si yo tengo el azafrán, que tengo compuestos que a lo mejor son más fácilmente absorbidos que un extracto etanólico o acuoso, pues a lo mejor ese tipo de extractos son los que deberíamos hacer para que se absorba en mayor proporción, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucha precaución a la hora de mandar los mensajes, porque pueden ser confusos, ¿no? Entonces, en el caso de la biodisponibilidad sí que pasó lo mismo, ¿no? Y de hecho este fue el estudio, o sea, la biodisponibilidad de la curcuma salió hace unos años, en el 2007, cuando se averiguó que realmente para aumentar ese efecto antioxidante no se podía consumir solo cúrcuma, había que consumirla asociada a pimienta o en formato de puré. Ya está, era digamos la conclusión del trabajo, ¿no? Y esto, digamos, es lo que se observa, que llama muchísimo la atención. Esto realmente sería el perfil, o sea, si yo a un paciente, ya no hablamos de ratas, sino sobre pacientes, esto sería la curcumina que me aparecería en sangre directamente cuando consume cúrcuma. Pero cuando yo lo combino con la pimienta, aumenta pues una barbaridad. Estamos hablando a lo mejor de 5 nanogramos por mililitro y sobrepasa los 250. Claro, ahí lo que te está diciendo es que hay que tener en cuenta el efecto sinérgico, ¿no? Pero luego es una cuestión a tener en cuenta. Y luego la otra alternativa que está viendo es que en el caso, por ejemplo, en este caso de este principio activo, se ha visto que in vitro puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, parece ser, en los últimos datos, que lo que justifica es que a lo mejor el efecto de Alzheimer de estas sustancias podrían venir con este efecto. Es decir, el compuesto entra al organismo, se absorbe, un mecanismo todavía que tenemos muy desconocido, pero se ve que en barrera hematoencefálica llega. Entonces, ese efecto antioxidante, si es que tiene alguna relación con el Alzheimer, porque hay mucha controversia con él, en los últimos estudios, podría de alguna manera reducir esos radicales libres que se encuentran ahí, ¿vale? Y de alguna manera reducir el posible daño neuronal. Un dato a tener en cuenta, pero bueno, siguen siendo estudios, ¿no? No son algo que hemos hecho una parte a nivel práctico, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que nos encontramos? En principio yo siempre digo lo mismo a mis alumnos, que si se les ocurre alguna idea o lo que sea, que se la calle, ¿vale? Normalmente es porque nos pasa lo mismo, a lo mejor tenemos una super idea o hemos detectado algo y lo primero como investigadores es que hay que llevar un congreso, hay que publicarlo. Si la idea es buena, quédatela, averígualo y paténtalo, porque el instante que te vas a llevar a un congreso, a una publicación, olvídate que la patenta, ¿vale? Entonces, es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Entonces, en el caso del azafrán, el tipo de patentes es una posible vía como tal. Por
Por ejemplo, esto que tienen aquí es en este caso es un estudio que luego se derivó a patente como tal, que es el extracto de azafrán para trastornos del sueño. ¿Vale? Entonces aquí sí que hay un estudio en los cuales se observa que el uso de esta composición, ¿vale?, que lleva extracto de azafrán de alrededor de 30 miligramos, ¿vale?, y de trofina, la combinación de estos compuestos sí que se ha visto que reduce los desórdenes del sueño. Este caso en concreto es el típico de una patente, es decir, esto si se hubiera publicado en una publicación automáticamente no podría patentar. Este estudio que hizo fue, se hizo un ensayo clínico, se verificó y automáticamente esta hoja que aparece aquí a la derecha es la de patente, ¿vale?, que aquí ya aparecen los datos reflejados. Las patentes tienen un periodo de tiempo y automáticamente lo que hacen es que lo vayan a vender en la industria farmacéutica y por lo tanto aparece como producto como tal. Es decir, si la idea es, a veces en investigación nos pasa lo mismo, no tenemos la noción o sea, lo comentamos en la comida, nuestra vida administrativa en la universidad es tanto administración, papeleos y otra cosa, que montar una empresa nos resulta algo absurdo, entonces nos quedamos con la patente. ¿Qué pasa? Que habitualmente como las universidades tienen el problema de que si tienes una idea, se supone que la sacas de la universidad, tienes que registrarlo por tu oficina de transferencia de tecnología, en la universidad se lleva el 90%, es que eso se comercializa, y tú te llevas el 10%. Entonces, claro, muchos investigadores dicen, ¿para qué voy a hacer algo de patente? Prefiero más hacer investigación porque me sirve para los exenios, la investigación, entonces acaba haciendo un circuito un poco raro. Esto en otras universidades, la de España no es así, o sea, la patente es importante y por esta cosa. Lo contaba también a modo anecdótico. En clase, por ejemplo, una de las primeras bebidas de reposición deportiva fue la que conocen como los Gatorade, el Gatorade. El Gatorade tiene una historia súper curiosa y era que cuando no existían, antes de que llegara el Gatorade no había ninguna bebida de reposición, simplemente a los deportistas les daba agua, punto, no había nada. Entonces ocurrió que el equipo de los Gatorade en Florida era, para que se hagan una idea, el peor equipo de los que existían en la liga, ¿no?, de los peores. Y en un momento determinado, el entrenador le preguntó al médico deportivo, que era el doctor Kay, por qué narices sus jugadores, cuando sudaban mucho en la competición, no orinaban. Estamos hablando de 60, 50, lo cual los estudios de fisiología deportiva estaban todavía por comenzar. Entonces a él se le ocurrió algo muy tonto, dijo, bueno, pues no lo sé, directamente me vamos a estudiarlo. Entonces, ¿qué cogió? Cogió capilares sanguíneos, los que utilizan normalmente en pruebas sanguíneas, y le dijo a los jugadores que corrieran por el campo hasta que sudaran mucho, ¿no? Y cuando los hizo sudar mucho, con el capilar lo que hizo fue irse a la piel y recoger con el capilar muestras de sudor, las cuales luego se las llevó a analizar. ¿Qué detectó? Detectó electrolitos. Claro, en ese momento nadie pensaba que se perdían electrolitos justamente a la hora de correr, ¿no? Entonces el médico, el doctor Kay, dijo, a ver, escucha, si están perdiendo electrolitos, porque no hacemos una bebida en la cual meta los electrolitos y se los damos, porque es una manera de recuperarlo. ¿Y qué son los electrolitos? Sí, bueno, sí, cuando hablo de electrolitos, por ejemplo, cuando hablo del potasio, del sodio, que se va perdiendo con el efecto del sudor, y eso normalmente, la pérdida de electrolitos, lo que hace es que a nivel deportivo, el deportista disminuye el rendimiento deportivo, porque sirven para contracción muscular muchos de ellos. Entonces, claro, si lo pierden, no se contraen, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Él se le ocurrió en su casa preparar el preparado. O sea, compró los electrolitos por un lado y el agua. La mezcló. Y al mezclarlo la probó y la devolvió, porque se hacía fatal, tenía que usar, ¿no? Y su mujer le dijo, añade un poco de zumo de naranja a zumo de limón, ¿vale? Entonces, al añadirlo, lo probó y gustaba. Dijo, bueno, voy a hacer un ensayo, porque no había ensayo clínico ni nada, se lo llevó a sus jugadores, ¿vale? Entonces, en un momento determinado de la competición, que ellos llegaban a la segunda parte destrozados, les da la bebida de reposición y de repente empiezan a aumentar el rendimiento escandalosamente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pasan de ser un equipo de último de la liga a los primeros, ¿vale? Entonces se descubre la Universidad de Florida le dice, paténtalo, ¿vale? Allí la patente es distinta, porque en ese momento en la Universidad de Florida se lleva el 50% el dinero del investigador y el 50% de la universidad. El Gatorade, como bebida, que es la combinación de los Gator, los jugadores del Florida, con el doctor médico que era el Kay, Gator más Kay, juntan los dos nombres, lo envían al mercado como primera bebida de reposición deportiva. Los primeros años facturaban $180 millones solo con la bebida. Entonces, claro, ese tipo de cosas es en un momento determinado una idea novedosa, ¿vale? Que en un momento dices tú, vamos a probar, ¿no? Pero voy a tener más en el mercado. Entonces, por eso digo que esa idea novedosa tiene que seguir una serie de requisitos, ¿no? Entonces,
Si vas a patentarlo, tienes una idea de patentarlo, te lo callas, lo estudias y luego ya lo lanzas a nivel de la oficina de patentes y ya. ¿Qué más tenemos, por ejemplo? Mira, por ejemplo, a la hora de clasificarlo, es sobre todo el sector de la invención cuando se clasifica a nivel de patentes, que es un punto importante, ¿no? ¿Por qué? Yo lo he contado muchas veces, en este caso. En el sector de la invención, cuando tú haces la clasificación de la patente, tienes que delimitar para qué va a servir. ¿Por qué? Porque puede llegar luego un espabilado que a lo mejor lo utiliza para otra cosa y automáticamente tú esa patente no la tienes. Un caso típico es el minoxidil, que se utiliza para la pérdida de pelo. Minoxidil era un producto farmacéutico que se utilizaba para la hipertensión, para rebajar, ¿vale? Pero se observó que sus pacientes cuando llegaban les crecía el pelo. Y dijo, yo no sé si les baja la tensión, pero si les crece el pelo, ¿por qué no cojo el compuesto, lo llevo a nivel dermatológico, mezclo al 10% y lo utilizo en formato de spray? Y entonces, claro, lo patentó cómo crece pelo. No, y claro, el que lo había patentado como antihipertensivo no pudo ganarlo porque la invención ya la había sacado él, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas depende de que a lo mejor la idea de innovación que se lleva hay que ver realmente si tiene una mayor amplitud. En el caso del azafrán hay que tener cuidado porque al ser antioxidante te abarca mucho de líneas de invención, entonces más vale ver cuál se coge para no pillarse los dedos, ¿no? Eso sería un poco la idea también, ¿no? Y sobre todo además, a nivel de la composición médica se ha utilizado en el síndrome nefrótico, ¿vale? En algunos estudios médicos, el extracto de azafrán para problemas urinarios y tal. No como para destruir las piedras renales en cálculos renales, pero sí para síndromes de la orina que a lo mejor pueden alterar la filtración glomerular, ¿no? Entonces, bueno, son interesantes. ¿Qué hicieron aquí? Aquí realmente sí que lo patentaron. Se hicieron lo mismo. Vieron que tenía esa función, hicieron los estudios clínicos. Cuando tú haces el estudio clínico, como haces una firma de confidencialidad con el hospital, automáticamente los datos no van a salir de ahí, no te lo llevas a publicación, no te lo llevas a congreso y directamente cuando termines y los resultados lo patentan, ¿vale? Y ya de eso se genera la industria. ¿Dónde se ha utilizado? ¿Qué se ha visto también cierta utilidad? La están utilizando para enfermedades parasitarias. En este caso, los fármacos antiparasitarios que se utilizan en países del tercer mundo no se han actualizado desde siglos, porque no es un campo que genere beneficio. Entonces se han utilizado los que tenemos y se buscan alternativas. Pues curiosamente la azafrán se ha utilizado para una infección de protozoos, en este caso la leishmaniasis, y que parece ser que tiene un efecto interesante. Entonces, claro, no es que la industria farmacéutica genere un producto químico nuevo que tenga que probar, no es que esté utilizando ya la base de un producto en el cual lo tiene caracterizado. Y para ello es que funciona. Entonces, algunos hicieron en este caso por lo mismo, y se patentó originalmente. O sea, porque, de hecho, a lo mejor, al ser un artículo tan específico de leishmaniasis, se había ido a una revista, como contaban los investigadores, de un nivel de impacto tan bajito que se hubiera quedado como una revista como tal. Pues aquí directamente lo patentó. O luego para esto, esta es otra patente en el cual se ha utilizado para el tratamiento del cáncer hepático, ¿vale? Que en este caso se utilizan formulaciones de azafrán y bueno, es otra patente en este caso a nivel chino. China publica un montón de patentes en los últimos años, ha incrementado evidentemente y bueno, pues es uno de los productos estrella. Y este que decía originalmente es que en el caso del azafrán, pues lo que se planteaba, se ha patentado incluso como tratamiento de la obesidad. O sea, se hizo el estudio como tal, se verificó que los ensayos están patentados como tal y ya está comercializado. En este caso que tienen aquí abajo es el ejemplo que les ponía antes, es el minoxidil, ¿no? Que es el hidroproducto que realmente a la hora de realizarlo pues tenía un efecto para la hipertensión, pero luego tuvo otro efecto. Lo digo porque como hemos visto que el azafrán tiene efecto antihipertensivo, habría que estudiar el efecto para la calvicie. Sería un poco el efecto ya de la vez, ¿vale? Y luego además, estos ya son los dos últimos estudios de este año, este del 22, en el cual ya aparece ya por primera vez la revisión sistemática y el metaanálisis enfocado justamente a los parámetros antropométricos y cardiometabólicos de los pacientes de los cuales se han observado, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Se ha verificado si los parámetros cardiometabólicos se han reducido por efecto del azafrán o parámetros antropométricos en cuanto a complexión corporal. Y lo que se observa es que, como todo lo hemos dicho antes, aunque se requieren mayores investigaciones, porque siempre todos acaban igual, sí que te dice en un momento determinado que hay una cierta evidencia en que la suplementación con azafrán promete efectos en los cuales los factores cardiometabólicos tienen efectividad en sobrepeso y en pacientes con obesidad.
esto es interesante. Y por último, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de la deportiva, igual que hemos dicho antes, esto sería una patente. Igual que se ha explicado el efecto del Gatorade, este sería el de una bebida deportiva comercializada como tal. ¿Qué efecto tiene? El efecto que tiene es que se utiliza como bebida de reposición, no, sino como bebida antioxidante utilizada en maratón. Es decir, las maratones mueven mucho dinero y todo el mercado que está generando alrededor de ellos están generando determinados productos, sean geles como bebida. Pues es una de las patentes de las cuales aparecieron como tal. Y luego, seguimos con la patente. En este caso es un producto a base de azafrán, en los cuales básicamente, si te lees en la patente, tiene prácticamente el mismo efecto que el Botox. Entonces, claro, comercializado ya, pero ya no pone la foto de la persona, porque sería así interesante, pero la patente a la hora de verlo actúa sobre toda esta zona, ¿vale? Entonces, lo que se deduce, claro, la patente no llega a poner foto, lo que deducen de los datos es que la piel queda más rejuvenecida, queda con más brillo, las arrugas desaparecen, ¿vale? Entonces es como una patente en la cual hay un estudio detrás, ¿no? Entonces, esto está comercializado como tal, ¿vale? En Estados Unidos. Sí. ¿La patente la comprueba alguien maestro de detrás? ¿O tú lo registras? No, tú en teoría si haces un estudio, o sea, la patente si la hace, como se supone que a lo mejor está pasando por un estudio clínico, está ya estudiado a nivel hospitalario. Por lo tanto, los datos que te den tienen la verificación del parámetro bioquímico o todos los parámetros que se hayan medido. Y a partir de lo que se hace es que como tú lo pones en la patente, lo que estás especificando, esos datos los has estudiado tú solo. Por lo tanto, ese efecto de esa concentración que se ha aplicado es la que tiene ese efecto. Si luego te llega otra empresa que lee la patente y te dice, bueno, tú has puesto 40 miligramos de extracto etanólico, yo pongo 60. Vale, eso a nivel comercializable no es tan efectivo porque lo que está diciendo es que tu producto que está comercializado ha hecho un estudio clínico. Estos que han añadido 60 más no lo tienen estudiado. Entonces eso te permite jugar ya en la parte de litigio, comercialización, de que esa utilidad que puede tener no la tiene verificada con la empresa. Y eso incluso lo hace mucho, es decir, vamos a jugar con determinadas proporciones. Yo por eso digo que prefiero más fiarme en la patente, aunque no esté, como dices tú, a lo mejor no hay una revisión por pares en la patente, no existe igual que en una publicación científica, pero lo que sí que existe en la patente es que como tienes que verificar muchos datos en los cuales tienes que tomar el resultado y si supuestamente se ha hecho a nivel hospitalario con una serie de protocolos, a lo mejor da más viabilidad al proyecto como tal. Bueno, es otro tipo de procedimiento, como efecto. Y luego, en principio, este sería otro producto que se ha utilizado, en este caso es para producción sostenida y controlada, en este caso para distribución de peróxido son nanotransportadores, una sustancia nanotransportadora, en el cual lo que se ha visto es que usar la clozapina como material para, digamos, distribuirlo en el cuerpo puede ser útil, ¿no? Otra patente a nivel farmacéutica como tal, ¿no? O incluso como repelente de mosquitos. Se ha utilizado también, existe una patente como tal, los cuales se verificó con respecto de los productos más utilizados habitualmente como repelente de mosquitos, que tiene más efectividad. Bueno, pues es otra cosa que está comercializada, pero en este caso siempre digo lo mismo, hay que fijarse la comercialización donde está, porque en este caso está comercializado en China y luego si China ve ese potencial directamente salta en la patente a nivel internacional. Cuando lo trazas a otro país o a nivel internacional la patente te va a costar más caro. O sea, es un poco el procedimiento, pero si a lo mejor ven un mercado interesante en ese aspecto, pues bueno, pueden convertir a ese aspecto. O bien incluso lo que explicábamos antes, eso que se hablaba, lo que se utilizaba por ejemplo para colorantes a nivel de telas y tal, pues bueno, como colorante de cabello, que podría ser otra alternativa, una patente realizada como tal que se utiliza para tener un determinado color de cabello, otro tipo de patente. Llegado a este punto siempre decimos lo mismo, ya que, porque claro, hay tanta cosa para hacer con este caso. Entonces aquí lo que suelo plantear es que cuando llegamos a este punto, el coger las diferentes ideas, vale la pena recogerse las últimas revisiones que se puedan haber publicadas, porque te da un poco la pista. En este caso en concreto, esto también se publicó en el año 2022, es una revisión tanto de las propiedades nutricionales y efectos de salud de las azafranas, ¿vale? Esto en principio ha ampliado
las características que estaban en la última revisión que se había hecho. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se ha visto es que esto sería el esquema actual que plantean para el uso del azafrán, de las propiedades. Es decir, lo que te están diciendo es lo siguiente. En el caso del azafrán, lo que sí que se ha visto que puede tener utilidad es lo siguiente. Como aceite volátil para antidepresivo. En este caso, el extracto, o bien el azafrán como tal, puede ser útil en la reparación y formación celular. En este caso, podría ser utilizado incluso para anemias, cosa que en las anteriores no estaba ni planteada. Y en este último se habla de aplicaciones terapéuticas con propiedades digestivas, bien porque en algunos de los estudios se ha visto que puede tener un efecto incluso como digestivo, sí. Interesante, porque no justamente no se hablaba en ninguna de las revisiones. Sí, pero sí hay datos de hace muchísimo, sí, creo que como el evento. De hecho, yo me acuerdo que el año pasado dijiste que a lo mejor vale la pena irse a los antiguos escritos porque probablemente las propiedades que dicen son las que a lo mejor nos han estudiado. Exactamente, hacer paralelismo y no comparación. Entonces, claro, eso ya se ha visto, ¿no? O sea, es como que esto sería un poco el esquema general, ¿no? Y esta ya es la última que ha salido hace poco tiempo, en los cuales ya se empieza a hablar de su posible uso en el tratamiento neuropsiquiátrico y de enfermedades relacionadas con la edad, sea Alzheimer o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa. De este estudio, en concreto, lo que se observa es lo siguiente, que el uso de estos compuestos se puede utilizar en depresión, ansiedad y esquizofrenia. Y que además está relativamente frecuente con otro tipo de enfermedades relacionadas con la salud. Desde cardiovascular, ocular, cuando hablamos, por ejemplo, incluso de problemas oculares, de cataratas o cualquier tipo de enfermedad ocular relacionada con la edad, la pérdida de visión. También tiene efecto neurodegenerativo e incluso la sarcopenia, que es probablemente de las enfermedades que vamos a ver en los próximos años en las personas de edad avanzada, porque realmente lo que tienen es que esa pérdida de masa muscular con efecto de obesidad, que es sarcopenia con obesidad y una mezcla de ella, pero esa sarcopenia está más asociada a la lesión. Entonces, claro, el uso de determinados compuestos podría un poco tener eso. Entonces, aquí en concreto, en este estudio sí que habla realmente de todos los efectos sobre los cuales puede estar actuando, ¿vale? Es un poco, digamos, lo general, lo que hemos explicado hasta ahora y lo que se ha seleccionado. Por eso no coincide con lo que he explicado individualmente, porque, por ejemplo, aunque aquí habla justamente de la edad y otros parámetros que yo he hablado antes, que son estudios puntuales, pero no se ha hecho revisión sistemática, ¿vale? Entonces, probablemente no se hayan incluido porque a lo mejor requieren más estudios, ¿vale? Pero bueno, esto es una comparativa con al menos 5 o 6 estudios de esa enfermedad, por lo tanto da una visión más general, ¿vale? Y luego, en principio, lo contábamos también la última vez, y una de las patentes que se ha utilizado es la grabación de licor de crema de azafrán, ¿vale? Que es una de las patentes que están como europea, que es, digamos, una de las últimas que aparece. No sé si dijiste que... Pero había ginebras y hay, pues esto en concreto, claro, la cuestión es que es como si fuera la búsqueda de una marca comercial de una zona. Por ejemplo, igual que el limoncello está en Italia, lo que se busca a lo mejor es por qué no ubicar un tipo de licor que sea específico de una zona. A lo mejor, en caso del Consejo Regulador, decir, oye, ¿por qué no en la industria del lugar sacamos un licor que sea específico como tal? Sí. Eso, por ejemplo, con el tema de la chufa de Valencia hicieron lo mismo, o sea, derivar diferentes licores en los cuales se utilizan, ¿no? Pues bueno, podría ser una opción. Si se hace para comprarla primero, se comercializa como tal. Pero bueno, es una alternativa interesante, ¿vale? Bueno, y esto es todo. Es un poco un reportaje general de los usos no gastronómicos, ¿vale? Lo que hay. Yo creo que me hay que la constancia es para todo, ¿no? Sí, me ha hecho una reflexión bastante exhaustiva y es siempre también una puerta. Y veis que tiene una posibilidad y algunas de esas propiedades ya nos anticiparon ayer algunos, por ejemplo, Alonso habló de algunos efectos médicos y bueno, el momento está relacionado el tema de los ojos, que ha descrito, se usaba como de colirio para el tema macular, el tema de los, ¿cómo se llama eso? Los orzuelos, etcétera, está relacionado un poco con el último que has dicho, tal, que el tema del digestivo igual como elemento que te favorece la digestión y tal. O sea que realmente es científicamente demostrar lo que, bueno,
Ayer decía el hombre este de la botánica que realmente un poco eso tiene valor. Es decir, después de miles de años, ¿no? Y bueno, pues si os veis poli, vosotros veis si es una cosa, ¿no? Pimienta y azafrán en el mismo plato, en este caso en la paella. No se ha estudiado. Lo digo porque, a ver, en el caso de la pimienta sí que se sabía el principio activo en el cual tenía ese efecto. O sea, la cúrcuma tiene muchos compuestos bioactivos, entre ellos curcuminoides, los que engloban en todo general. Pero el que se había estudiado como efecto inmediato era la curcumina, que es el que tenía el efecto con la piperina. En el caso del azafrán no se ha estudiado nunca. O sea, podría ser interesante porque para hacer un estudio de bioaccesibilidad implica que hay que trabajar con cultivos celulares o bien con un dispositivo en el cual hay una especie de digestión para ver en qué partes existen, ¿no? Pero o incluso a nivel de un ensayo clínico, es decir, coger a determinados usuarios, decirles simplemente que consuman, se coge luego el extracto sanguíneo y se analiza a ver qué es lo que pasa, ¿no? Eso podría ser interesante. Yo lo he puesto como idea, pero no porque a lo mejor crea que puede ser que la pimienta tenga ese efecto en el azafrán, la verdad es que no lo sé. Me ha dado siempre de pensarlo, de que a lo mejor yo estoy confundido cuando explico determinadas plantas o usos de plantas en gastronomía, que a lo mejor el problema es que algunas de ellas pueden tener un efecto sinérgico y aumenta el potencial efecto que tiene como tal. Pero es un campo de estudio a tener en cuenta. O sea, pues a lo mejor, a ver, sería una alternativa, o a lo mejor... Pero no se lo digo a mis colegas valencianos, pero ese la pimienta te pela. Sí. Pero bueno, a ver, es un campo. Pero por eso yo en su día se lo contaba a Pedro, que yo creo que vale la pena que se cuente, porque en un momento determinado a nivel de cocina, como se utilizan diferentes productos, a lo mejor entre ellos hay algún efecto, y a lo mejor en biografía habría que verlo, es decir, no... Pero como hay tantos principios activos en el azafrán y en otros compuestos, es que yo creo que no había ni vida suficiente para hacer tanto estudio, ¿no? Por eso digo que al final... Pero... No nos perderíamos, al final ya estaríamos, ya lo sabía, ¿y esto por qué, esto por lo otro? Sí. Pero bueno, siempre yo creo que es importante saber que algo que estás ingiriendo tiene un potencial efecto. Oye, pero lo importante es que lo disfrutes. Fíjate, tú cuando ingieres algo, que lo disfrutes. Entonces, si además que lo disfrutas tiene un efecto secundario positivo, pues mira, sobrevuela. Lo que yo no creo es en tomarte algo que es potencialmente bueno y que no te guste. Por ejemplo, yo puedo decir, los batidos estos verdes, que echar lechuga, pepino, pimiento, dos huevos, lo del Schwarzenegger, ¿no? De las películas. Los bates, etcétera. Ostras, pues eso parece, ¿cómo te puedes tomar eso? Y dices, no, que esto es bueno, ¿cómo va a ser bueno? Si te descompone el cuerpo, ¿sabes? En eso yo no creo. Porque algo que te dé asco, algo que tu cuerpo, eso, no, yo no creo que eso sea bueno. Vamos, es que, porque creo que el cuerpo es como más sabio. Y algo que no le guste, que no resulte, te lo va a rechazar de alguna forma. Estoy seguro, vamos. Todo algo que te deje, ahora, algo que tú tomes, que comas, que te guste el tomate, y además tiene licopeno, no sé, que le ha hecho un chorrocito de aceite de azafrán en salmoneta, y te gusta, lo disfrutas, y le ha hecho un poquito de ajo, joder, eso tiene que estar. Vamos a ver, si es que... ¿sabes? Es que joder, eso es bueno, o sea, ahora si encima te hace como, wow, pues maravilloso. No, además es gracioso porque, por ejemplo, el marketing nos engaña muchas veces, y, por ejemplo, cuando tú vas a Estados Unidos, tú te coges el Heinz, el ketchup, y te ponen los laterales fuente de licopeno. Pero a ver, los ketchup no están hechos de base grasa, tienen azúcar, no tienen aceite, por lo tanto la biodisponibilidad del licopeno va a ser mínima. Entonces, claro, que te lo pongan como una herramienta engaña al consumidor. Entonces, por eso yo digo, antes de tomar ketchup, tómate un gazpacho, que sí, es que te va a resultar mejor como tal, ¿no? Entonces, por eso digo que al final es como... El marketing a veces nos engaña igual que el periodismo, ¿no? En ese aspecto que, como dices tú, a ver, esto... Muchas veces por lo que te he dicho antes, por potencial impacto de la noticia, ¿no? Y que ya eso ocurre, ¿no? Que incluso a nosotros, cuando nos pasa algo así, estás montando, oye, ¿sabes qué no? Ya me hacen una cosa así, estás contando. Y yo entiendo que si yo fuese periodista, a lo mejor cuento una noticia, me cago en estaba, y a lo mejor no pasa nada. Yo eso lo perdono, entre comillas, ¿no? Muchas veces, pero el mal uso de publicidad de un alimento para provocar su ingesta cuando realmente tiene un efecto negativo o no son tan positivos, eso sí es condenable, porque además eso es una fraude. En España, en Estados Unidos es una locura, yo soy publicitaria y periodista. Hay un organismo que se llama Autocontrol, que con todo el tema que tiene que ver con pseudomedicamentos, complementos alimenticios y demás, tiene una tabla
de textos exactos en los que cuando tú haces un guión televisivo, un spot, lo que sea, solamente puedes hablar de ese determinado compuesto o producto con esas palabras. Y si sale de ahí, te lo tiran para atrás porque tú antes de enviarlo, o sea, de emitirlo lo tienes que pasar por ahí. Si en alguna ocasión tú pones algo en televisión porque no está regulado en digital, ni en exterior, ni en otros muchos tipos, y lo emites, tienes una multa gorda. Pero claro, es un campo muy pequeño, aunque antes la televisión sí que ocupaba un territorio mucho más amplio, más público. Ahora en el medio digital no está controlado y es uno de los problemas gordos que hay. Porque, por ejemplo, el tema de lo de... yo trabajo mucho, por desgracia, para Dormidina, Dormiatur, etcétera, que son primos hermanos de lo que hemos visto. Y hacemos una campaña 360 en la que en televisión está súper controlada y se pueden decir dos cosas, y luego con el mismo presentador que sale en la televisión lo cogemos para sus redes sociales y ahí contamos lo que nos trabaja. Entonces hay un problema de control y regulación. Es verdad que en la Unión Europea hay una legislación de indicación de propiedad saludable de los alimentos que no hay en la legislación americana. Entonces, aquí sí hay una legislación que tú no puedes hacer ciertas afirmaciones. De hecho, el Bifidus, con el tema de ácidos activos, eso, fijaos que ya no aparece, por el limitado. Y algo que dice que tienen vitamina no sé cuánto. Pone con fermentos lácticos y rico en vitamina, no sé, porque eso sí está legislado, pues si tiene a partir de determinado nivel de vitamina al final de la vida útil del alimento, sí lo puedes declarar. Entonces, en la Unión Europea sí tenemos, hasta hace poco tiempo, habido... Claro, en el caso de los alimentos, en el caso de los complementos alimenticios, ahí es donde está un poco más abierto la cuestión, porque no hay una legislación que... Sí la hay, lo que pasa es que a nivel de comunicación solamente está regulada en ese ámbito, que es en el televisivo. Pero te estás hablando de comunicación, yo te estoy hablando de contenido y de punto de vista científico. Claro. Y dietético, o sea, que realmente... No, porque se engaña a nivel de marketing y todas las empresas y macroempresas en los packaging lo que tratan es de contar, hacen titulares dentro de una sobrasada, te ponen que no... Mira, te voy a contar una anécdota, no voy sin contarla porque digo, al decirlo, sistema autocontrol, la que tenemos aquí en España, que empezó ya hace unos años, la primera demanda que hizo fue contra Danone. ¿Vale? La historia es de las cosas curiosas porque además era el momento en que la nutrición estaba cambiando el concepto. Porque hasta que llegó el producto, aquí lo que se entendía es que son las grasas las que tienen el poder saciante de los alimentos. Y era lo que nosotros estudiábamos y explicábamos en clase. ¿Y qué ocurre? Que sale el primer producto de Danone, que se llama el Saciactiv, que en el etiquetado te pone que con una cantidad de fibra y proteínas, el paciente o el usuario se encuentra saciado. Entonces, ¿qué hizo? Autocontrol demandó a Danone. Pero se equivocó, porque como no se habían constituido como tal, como no era del todo fuerte, en Danone se había producido una trampa que muy poca gente conocía que era. Ese estudio se realizó por un grupo de investigación escandinavo, el doctor Astro, que es, digamos, el mayor referente de nutrición como tal. Y él se le ocurrió una idea muy original. Habían llegado a un punto en el cual no sabían si eran las grasas las que saciaban o eran las proteínas. Entonces hizo en su universidad un supermercado, en el cual involucró a sus alumnos. Entonces dividió a dos grupos, los que consumían alto en grasa y altos en proteínas. Y les siguió durante 6 meses, con recordatorios y tal, para ver lo que consumían. Y detectaron de repente que los que consumían una mayor proporción de proteínas se saciaban antes, consumían energéticamente menos y adelgazaban. Eso cambió la estructura general de nutrición, porque las proteínas eran impensables que fueran, ¿no? ¿Qué pasó? Que él envió el artículo a una revista, la American Journal of Clinical Nutrition, que es una de las mejores, y el artículo, cuando tú lo lees, tardó 2 años en publicarse. El Astro lo contó en alguna charla. Dice, yo lo que nunca llegué a entender, dice, pero puedo ver que aquí hay una cosa de espiaje industrial, y era que él escribió el artículo y lo envió a los revisores. El revisor vería que era una bomba de relojería porque en nutrición era impensable eso. Entonces probablemente lo que haría sería ponerle bajo revisión mayor el artículo para entretenerlo las correcciones, pero al mismo tiempo él se llevaría el artículo a la industria. Y porque Danone sacó el producto a los 3 meses del artículo. Cosa que no tiene sentido, cómo es posible que Danone saque un producto cuando hay una opción de marketing detrás, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces a lo mejor cuando Autocontrol demandó perdió el juicio. Porque cuando fueron a juicio
Danone llevó el artículo. Y entonces, claro, directamente el juez dijo, no, es que tiene razón lo que aparece. Era la época en la cual el etiquetado no estaba claro, ¿no? Entonces, a veces ocurre eso, ¿no? La legislación se ha ido un poco más, poniendo un poco más fuerte, más restringiendo como tal, y en la Unión Europea igual, ¿no? Pero bueno, es una anécdota como tal para contar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti y bueno, y seguiremos contando contigo. Perfecto, ¿vale? ¿vale? Gracias, que lo paséis bien.